Una niña entra a un mundo donde nada tiene sentido y donde para sobrevivir debe trabajar, perder su nombre y recordar quién es. Acompáñanos porque vamos a hablar de eso en este episodio de ¡Qué buena pregunta! Hay preguntas que incomodan, otras que despiertan y algunas que simplemente cambian todo. Preguntas que no resuelven todo, pero nos transforman. Porque a veces lo importante no es la respuesta, sino atreverse a preguntar distinto. Aquí las hacemos todas, sin miedo, sin prisa, con curiosidad y con alma. Bienvenidos a ¡Qué buena pregunta! Sí, puso Lenny. ¿En serio? Sí. Bueno, no voy a batallar para sincronizar. Pero qué bueno, gente bonita. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hoy nos encontramos, ahora sí, toda la familia de preguntones reunida. Ay, por fin, amigo. Anteriormente teníamos el alma de Alan presente en su Funko. Y luego después tuvimos al reemplazo de Alan, que al final lo tuvimos que despedir. Pero bueno, ya estamos todos juntos. Pero vamos a presentarnos antes de pasar al episodio del día de hoy. Bueno, a mí me encuentran como David Paz DCP en todas las redes sociales. Escuchen nuestra música en todas las plataformas digitales, Carga Positiva. Ahí vayan a escuchar nuestra banda. Muy chido todo lo que va a salir. Y las redes sociales del negocio, pazcompany.com, o búsquenos ahí en la mera página. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos una vez más a su podcast. Aquí su amigo Alan, ahí Chavimón en redes sociales, su amigo Nacho. Y por este lado, pues está el buen Meni, el socialista del equipo. Para contexto, vayan y vean el episodio que les dejo por aquí, que luego nos sacaron de contexto y nos pusieron que yo era socialista y de izquierda y no sé qué tanto. El más derechista, qué buena pregunta. Ahora todos dicen que apoyas a Maduro y no sé qué tanto. Obviamente nuestro mejor presidente. Adelantado, tiene el poder de adelantar la Navidad. Pinche madre. Pero bueno, por este lado el buen Meni, a mí me conocen todas las como Meni05J Manuel García, la red de mi negocio Flying Freedom. Y ya me siento como locutor cada vez que digo ese tipo de cosas, ¿no? Ah, sí. Pero bueno, vamos a empezar con el tema de hoy. Pero antes de pasar a la pregunta, una pequeña historia. Hace muchos años, una familia decide mudarse de pueblo, ¿no? Y dice, bueno, vamos a mudarnos de pueblo. Durante el camino, pues se desvía esta familia. Son los papás, papá, mamá y una niña. Se desvían y llegan a un pueblo que está como que desolado. Y ahí en ese pueblo, pues básicamente los papás empiezan de avariciosos, ven mucha comida y dicen, vamos a comer, al cabo después pagamos. Y se sirven y se ponen a comer y demás. La niña se pone a investigar por ahí y después cuando regresa los encuentra convertidos en cerdos. Y estoy hablando del viaje de Chihiro hace algunos tiempos que estuvo muy de moda todo lo de Estudio Ghibli. Yo jamás en la vida, y les soy sincero, jamás en la vida había visto nada del estudio. Neta, yo vi La Princesa Mononoke, es la única que recuerdo de aquella época que sí vi. No, yo nunca, ni El Castillo Vagabundo, ni La Princesa Mononoke. O sea, cuando recién salió la película sí me tocó verla. Literal. Estaba bien chiquito. Nunca me tocó ver nada de Estudio Ghibli hasta hace como un par de semanas más o menos que mis alumnos estaban, como que los miércoles ya se ha hecho costumbre de que no tengamos clase, o sea, siempre me interrumpen por algo los miércoles. Y el miércoles pasado nada más tenía como 3 alumnos presentes, una estaba presente pero nada más sin cuerpo, su alma no se encontraba entre nosotros. Estaba bien dormida y el otro chavo faltó, entonces fue como, profe, ¿nos dejaron la película? Bueno, y ya pusieron el viaje de Chihiro. Y les traigo 5 puntos de eso. Entonces, como se habrán imaginado, la pregunta del día de hoy es ¿qué nos enseña el viaje de Chihiro? Ok. Y se supone que nos da ciertas enseñanzas y entramos a este primer punto. El miedo a lo desconocido es el primer paso del crecimiento. ¿Qué opinan de esto? Antes de pasar al tema. Miedo a lo desconocido. Pues ciertamente cuando buscamos algo más chido, algo nuevo, que emprendemos un viaje, un sueño, pues obviamente no vamos a conocer cómo se hacen las cosas. No sé, estamos estudiando ingeniería y luego de repente nos queremos pasar a la gerencia, donde es mucho liderazgo, trato de personal, finanzas, todo este tipo de cosas, y uno se queda, caray, era más bonito tratar a las máquinas que a las personas, porque las máquinas siempre reaccionaban igual y las personas cada día tienen otro sistema, otro chip. Entonces, pues, es todo un mundo nuevo cada vez que haces, pues sí, otra cosa. Pero sin embargo, conforme vas aprendiendo estas cosas, dices, qué chido, vas creciendo o vas
logrando objetivos ya sean profesionales, ya sean personales, y te vas dando cuenta de que pues siempre que hay ese miedo, del otro lado de va a haber algo bien chido. Bueno, no siempre, pero muchas de las veces. Pues yo creo que justamente, pues, bueno, más bien el miedo es intrínseco, ¿no? Ante lo desconocido. Te digo, hasta lo dijo Shrek, que es la respuesta natural ante lo desconocido. Pues considero que es una reacción natural que podemos encontrarnos siempre que estamos ante una situación que pues nunca nos ha tocado vivir, ¿no? O que desconocemos. Porque no tenemos la idea de si existe un riesgo de que algo pueda pasarnos mal, de que algo nos pueda afectar o algo así por el estilo. Pero por el otro lado, si hablamos en pos del crecimiento, pues sí, o sea, estás aprendiendo, estás creciendo, estás saliendo de tu zona de confort y pues obviamente es como el pájaro cuando sale del nido, ¿no? Pues tienes que aprender, tienes que empezar a experimentar estas nuevas sensaciones, emociones y conocimiento para poder aprender a volar y a crecer más. Todo el mundo queremos volar, ¿verdad? Pero parece que al mundo de los pájaros aprenderlo es muy doloroso, muy difícil, o algunos no llegan a aprenderlo. O vuelas o no vuelas, así. Y yo tenía algo muy importante que decir, pero ahorita lo retomo. Se me fue el avión. Bueno, para poner en contexto, la historia empieza, como les decía, con Chihiro entrando a este mundo extraño, con sus papás. Y Chihiro nos la presentan como una niña muy temerosa, una niña que a todo le tiene miedo. De hecho, cuando se desvían del camino es como, ay no, papás, vamos a regresar, por aquí no es, y no sé qué. Y como que anda ahí pegada a la mamá y al papá, no me acuerdo a quién de los dos y todo ese show. Y al entrar en este mundo extraño, al principio se paraliza, es un parálisis que a veces sentimos nosotros mismos, que a veces nos va, saliendo cuando enfrentamos nuevas cosas, alguna mudanza, un nuevo trabajo, una ruptura, cuando tenemos ciertas situaciones clave en nuestra vida, dirían por ahí en la película de Spider-Man, mi momento canónico. Ajá. Y a veces esto pasa que el cerebro humano está interpretando, como ya habíamos visto antes, ese miedo a lo desconocido como una amenaza. El cerebro primitivo que nos dice, ay, es una amenaza, mejor no te metas por ahí, típico de allá de edades muy antiguas en los que no conozco este camino y si me meto tal vez me pueda morir. O por ejemplo los que han jugado Silksong o Hollow Knight, es como, híjole, este camino me va a matar y sí te mata. No sé si devolverme a guardar o... Ajá. Y de aquí hay un dato estadístico que nos dice el 68% de las personas, según la American Psychology Association, dice que efectivamente los cambios de este estilo los han afectado y que incluso han sido más allá de alejados de ser cambios positivos. ¿Recuerdan ustedes cuándo fue la primera vez que los dejaron solos en la escuela? Cuando no conocían a nadie, cuando todo olía distinto, cuando sentían alguna mirada extraña, que te miraban raro o algo. ¿Cuál fue su experiencia así cuando sus papás los llevaron al kinder? Ay, te fuiste bien atrás. Pues es que es cuando más miedo te da ir a la escuela, ¿no? Porque es tu primer contacto con la sociedad, creo yo, así de que... Tenías contacto con los primos a lo mejor, pero así con los niños así de... Fíjate, a mí por ejemplo me vienen a la mente mucho los shows, a lo mejor de la escuela cuando tocaba salir en una presentación o incluso, ¿por qué no? Hasta las primeras exposiciones de todos. Te digo que te toca ponerte al frente y tener que estar expuesto a hablar en frente de todos, ¿no? Hoy sí. Yo esa primera vez fue muy chida, o sea, no recuerdo haber tenido miedo o algo así, como que yo... A lo mejor fui criado muy, muy seguro al platicar con mi hermano, o no sé, decíamos tantas cosas y nos las creíamos que todo el mundo nos las creía. Entonces, pero me acuerdo mucho del kinder, sí me acuerdo esas experiencias de llegar acá y no conocer a nadie y sentirte raro y voltear a ver a todos lados y luego querer agarrar un juguete y que te decían, no lo puedes agarrar, tienes que pedirlo y no sé qué, es de todos, aquí todo se comparte. Socialismo. No, comunismo. Y tengo una experiencia muy fea del kinder, no sé si le he platicado aquí en Qué Buena Pregunta, sale en mi libro, más adelante algún día lo leen, porque también lo publico. Pero yo tengo una experiencia en la que voy al kinder y yo era un niño muy chiple, muy chiflado, dicen los regios, mimado para todo mundo. No estamos locos, regios, no estamos locos. No se creen. Un saludo a todos por allá. Pero bueno, el punto es que pues yo era muy, muy mimado, que no me sabía
limpiar para ir al baño para hacer del 2. Del 1 sí, pues la haces parado. Que no te tienes que limpiar nomás seco. Pero no me sabía limpiar, entonces imagínense que yo voy al baño a hacer del 2 y regreso a mi salón con casi los pantalones abajo y así el calzoncillo así medio tapándome y le digo, maestra, no me sé limpiar, ¿me ayuda? Pues ya se imaginarán todos los niños del kinder ahí riéndose, otros sacados con cara de what the fuck y otros de... A lo mejor había otro que no sabía limpiarse, ¿verdad? Pero pues no se compadeció. No sé. O probablemente yo era el único, pero pues sí, fue una experiencia muy, muy vergonzosa. Mi primera vez. Mi primera vez. Dirían por ahí. De hecho, me acordé mucho del el Abraham. Teníamos un amigo que cuando dábamos pláticas a jóvenes y todo este tipo de cosas, se volvió como meme esa frase de él de... Oh, es tu primer tema, ¿verdad? Te salió muy bien para ser la primera vez que es una plática aquí. Entonces ya sacábamos para todo. Ah, es tu primera vez haciendo esto, ¿verdad? Oh, es tu primera vez. No es normal que estés nervioso. Sí, es normal. Solo relájate y ponte un poco más flojo. Comentario para la IA que nos hace los shorts, para que lo saque de contexto después. La otra vez estábamos en examen en la escuela, o no me acuerdo, eran presentaciones o algo, y una de las alumnas sí, creo que era una de las alumnas, estaba bien estresada por eso, y así como que con vergüenza y como con todo lo que estamos describiendo. Y como que mi única reacción a la estúpida, fue como, ¿quieres que todos nos desnudemos para que te sientas a gusto? Y luego ya después cuando lo dije, ay, cómo estoy pendejo. No, me van a correr por acoso sexual en la escuela. Y la alumna, es el mejor profesor del mundo, ya no tengo nervios. Genial. Ay, qué bueno que lo tomó así. Ahora tengo otra emoción acá. Pero bueno, esa fue la primera vez que dije algo tonto en mi escuela. Fíjate que a mí en el caso, hablando de la escuela, porque yo no recuerdo mucho del kinder, la primaria, la secundaria, el bache. Bloqueados todos esos recuerdos. Sí, tengo bloqueados muchos recuerdos. Me ha pasado algo muy feo o simplemente mi cerebro va desechando cosas para agarrar cosas nuevas, no sé. Cosas que debería recordar acá. Pero no me acuerdo mucho de eso entonces, pero sí me acuerdo de... el kinder sí, no me acuerdo que no lloré. Yo fue como, ay, qué chido, está aquí atrás de mi casa, literal, aquí atrás. Entonces es como, salgo y voy a mi casa. Por ejemplo, una experiencia muy bonita es la primera vez que vas a la playa. Eso es inolvidable, así. Y da mucho miedo también porque ves la inmensidad del mar y luego, ay, si me voy más para allá, quién sabe qué pueda pasarme. Sí, de hecho. Me gustaría ir al mar muerto y flotas porque flotas. Pero bueno, pensamientos estúpidos, perdón, regreso. El rosa que está en Mérida, así se llama. Pero ahí no te puedes meter, ¿no? Pues yo he visto que se toman fotos, no sé si se meten o no. Creo que está muy salado, ¿no? Como mi exa, ¿no? Alan, ¿tú que viajaste por todo México alcanzaste a llegar allá a Mérida? No, hasta ahí no fui, a esta zona. ¿A Celestún te refieres? Pues no sé, yo nomás veo que toman fotos de un mar que se ve en la playa así rosa el agua y yo... No, ahí no, creo que son las coloradas, ¿no? Son las coloradas. Ok, sí, no, ahí no me ha tocado ir todavía. Hay que ir. Oigan, les platicaba de cuando recién entré a la universidad a trabajar, me pasó esto precisamente, me pasó de que no conocía absolutamente a nadie, ni era como yo me iba solito a la sala de maestros y no hablaba con absolutamente nadie, ni cosas así, y nada más me acoplaba con los alumnos. Hasta casi un semestre después fue cuando me empecé a acoplar con los profes y pues ya ahora súper acoplamos y demás, pero me pasó eso como que el miedo a lo desconocido de qué va a pasar, de... les voy a caer bien, les voy a caer mal, no sé, como que no hablaba absolutamente con nadie. Y aquí tenemos varios contextos, por ejemplo, en el caso de la película, a Chihiro le parece todo normal, ¿no? De repente su mundo va cambiando y cuando ve a sus padres que se transforman, es como la primera bofetada que tiene de realidad, ¿no? La primera bofetada que se encuentra con todo el contexto del mundo que no creía que pudiera pasar y su única reacción pues no es hacerse bolita, no es pelear, es correr. Y ahí, pues va mucho a cómo actuamos a veces los seres humanos. O me hago bolita, o lloro, o corro,
o me pongo a pelear con las cosas, y así es como vamos conectando, ¿no? Y aquí la clave, ¿cuál creen que creen ustedes que es la clave para poder superar esto? Ustedes que ya vieron la película, ¿cuál fue la clave de Chihiro para poder superar este miedo? Hola. ¿Adentrarse a conocer más o qué? ¿Irse de aventura o...? Más o menos. Híjole. Sí, pues fue cuando confrontó ya ¿cómo se llama? ¿El Shinigami-sama? ¿Cómo era? Ajá. Que es el que le tenía miedo y cuando lo confrontó y habló con él, ¿no fue parte de lo que le ayudó a crecer? Parte, Chihiro llega a un punto en la película, muy al principio, en donde se encuentra otro vato y le dice, huye de aquí antes de que sea noche, no lo logra. Y ya le dice, como que de repente empieza a desaparecer, o sea, como, no me quiero ir, señor Stark. Y como que empieza a desaparecer y dice, ¿por qué pasa esto? Porque aquí no pueden estar los humanos. Y tú eres una humana, aquí nada más es para los espíritus. Entonces la única manera en la que te puedes quedar aquí y salvar a tus papás es ponerte a chambear, poner a hacerte útil. Entonces ella enfrenta sus miedos y dice, tengo que conseguir trabajo, y ya se va a poder enfrentar esos miedos. Entonces esta es una de las primeras cosas. La clave para poder salir de este parálisis a veces que nos da el miedo es enfrentar la realidad, el poder no quedarme paralizado en el lugar, sino dar pasos hacia adelante, ya sea con ayudas, por ejemplo, casos psicológicos, cuando dices, ya estoy hasta la madre, ya estoy en una situación en la que las cosas que están pasando a mi alrededor me están superando y demás. Si me quedo callado y me paralizo, pues me va a agarrar la ansiedad, me va a agarrar la depresión y demás. Y dices, no puedo quedarme en esta situación, tengo que pedir ayuda, tengo que hablarlo, tengo que decir las cosas, tengo que externarlo, y empieza a dar esos avances. Y aquí nos cuenta una historia, porque ya vimos que les gusta a la gente que contemos historias, ¿no? De repente. Entonces dice, hace un tiempo una persona dejó su ciudad natal por amor. O sea, ¿estaba enamorado de una chica de otra ciudad o qué? Estaba enamorado de una chica de otra ciudad. Una oportunidad que él no entendía en su momento. La primera semana no dormía bien. La segunda semana ya conocía un poco más el lugar donde estaba, ¿no? Porque pues tuvo que pasar diferentes lugares para llegar al otro pueblo. Entonces la segunda semana ya conocía las rutas, ya conocía el espacio y demás. Al mes sus miedos ya eran recuerdos, y básicamente su vida era otra completamente. O sea, ya se fue con la chica, ya estaba viviendo con ella, pero ya no tenía esos miedos, ya había cambiado al mes. No fue algo instantáneo, no fue algo mágico, sino que fue una sucesión de pequeños pasos que fue él logrando, al igual que en la historia de Chihiro, y es como logró pues aceptar esto y poder tener una nueva vida. Aquí tenemos un ejemplo. Paz fue a Monterrey. ¿Cómo fue tu experiencia ya? Para pasar al siguiente punto. De hecho, me andaba acordando de todo eso, que llegas a la ciudad con un chorro de miedo, que no sabes moverte en el transporte, no sabes qué lugares son seguros, cuáles son las colonias peligrosas, que ahí me habían dicho todo lo que tenga nombre así como de cerro, como de valle. Me decían Valle Verde se conoce como Valle Muerte, y Escobedo se conoce como Escomiedo, y pues son muchas mentiras algunas, ¿no? Que te dice la gente porque pues nunca han ido para allá, pero es lo que se piensa porque pues están... no sé si es nomás en el norte esto o en todo el país, pero normalmente las colonias que están en un cerro o son de ricos o son de muy pobres, pero las de muy pobres suelen ser de mucho crimen. Y así había en Monterrey, hay una que se llama el Cerro de la Campana o la Indepe. Campanilla. Perdón, que trauma con Silsa. De hecho, el Cerro de la Campana es era Celso Piña, en paz descanse. Y pues es una colonia muy, muy difícil. Si eres de fuera, te van a reconocer y probablemente te conozco, morro. Probablemente te vayas con menos cosas de las que llegaste. Entonces, pues sí te da miedo llegar a una ciudad nueva, porque cuando no conoces a nadie, las personas tienen otras palabras, como ya dije ahorita, chiflado, y a veces los puedes insultar tú queriendo decirles algo bonito. No sé, yo decía cosas como, oigan, acóplense, y ellos pensaban que los estaba albureando, les decía algo sexual. Entonces, sí, en serio, creían que era acoso, y yo, qué pedo, para mí esto es lo más normal allá en Chihuahua, pero entonces pues te puedes meter en muchos problemas, pero con el paso del tiempo pues
como dice la historia, van disminuyendo, te adaptas, creces y luego ya tienes la experiencia del nuevo lugar y la del que tenías antes y pues te hace más chido de alguna manera. A mí me pasó la primera vez que fui a Ciudad de México, como que tenía ese concepto de que no, en todos lados te van a asaltar, si ves a alguien con playera del América te va a asaltar, si ves a alguien con playera de Chivas te va a asaltar. Y el México todo el viaje con su playera del América y todos se abrían. Sí, como que traía mi playera del América y se abrió un pasillo hacia VIP, en el Azteca, sí, pásele, señor, no nos vaya a asaltar. Pero fíjense que ese era como que mi miedo. No disfruté la primera vez que fui a Ciudad de México. O sea, literalmente no disfruté. Era como... Siento que me voy a meter a subir a un taxi de esos piratas y me van a secuestrar. O siento que voy a estar en el metro y me van a llegar a robar. O me van a llegar a ofrecer favores sexuales. No sé, o sea, como que... bueno, ese último no hubiera sido tan malo. No, y como que no disfruté la situación. Ya después las siguientes veces que iba a Ciudad de México, pues sí me gusta. Pero la primera vez fue bien divertido. Les cuento antes de pasar al siguiente punto ya. Porque agarramos un metrobús, ¿no? Así normal y X. Y de repente queríamos ir a Bellas Artes. Entonces como que de repente dijimos, va para el centro. Entonces de una u otra manera tenemos que llegar a Bellas Artes. Y nos bajamos en una colonia, así como que bien X. Y dijimos, mira un mercadito, vamos a ver qué hay en el mercadito. Pinche mercadito gigante, no mames. Y luego de repente checo el mapa, estamos en Tepito. Caray. Entonces fue como mierda, bueno. Bueno, estoy en un lugar muy barato donde hay muchas cosas, pero no me siento seguro. Sí, o sea, como que nos sentíamos bien seguros de que, mercadito, qué chido, ¿no? Y luego de repente, estamos en Tepito y no, como que nos entró el miedo y lo, vámonos. Pero sí, muy... Pero sí es cierto eso de Tepito, son puros rumores. Son puros rumores, hay áreas. No es como cuando contaban aquí del mercadito de Chihuahua 2000, donde llegaba un amigo y luego... me encontré un estéreo igual que el de mi carro, lo voy a comprar para tener un repuesto. Si se madrea el otro y luego llega a su carro y ya no tenía el estéreo. Y compré mi estéreo. Sí, es básicamente, en algunas zonas sí es así. Pero pues no, es un mercado normal como cualquier ciudad. Obviamente ya para ese entonces ya llevamos un rato ahí, entonces ya se me había pegado el acento chilango. Y como que ya la gente moreno, chaparro, con acento chilango, como que ya la gente no decía nada. Y luego con playera del América. Entonces, es uno de los nuestros. Chihiro, para evitar desaparecer del mundo espiritual, tiene que conseguir chamba. Que es básicamente, según la historia, es como que ese proceso de madurar a la vida adulta, ¿no? Entonces, tiene que conseguir chamba. Este momento lo simbolizan los creadores, lo dicen más o menos, de que es el momento en el que entendemos que la responsabilidad nos da una identidad. Según un estudio del MIT, mostró que las personas que se sienten ese propósito en su trabajo, ¿no? Tienen un 43% menos de ansiedad y una percepción más fuerte de ser alguien en la vida. Un porcentaje muy grande. Sí, es un porcentaje muy grande. Entonces, aquí en el caso del trabajo, ¿les pasó en algún momento que odiaron su trabajo? O sea, que estaban en algún lugar y que dijeron, odio mi fucking trabajo. Me pasó cuando no estaba en el área que quería, cuando andaba en producción, aunque me odian todos los de producción, que son la mayoría, que son mucha gente. Pero sí, o sea, yo sentía que estaba haciendo algo que no tenía nada que ver con mi carrera y que nomás estaba moviendo carritos para que llegaran hacia el lugar que tenía que llegar hasta cierto punto, o que tenía que nomás estar liderando gente. Y pues está chido, hasta cierto punto sí tenía su lado agradable todo el rollo, pero una parte dentro de mí decía, yo no debería estar haciendo esto, o sea, no, estas no son las prácticas que yo debería estar haciendo, esto no es el trabajo que yo debería estar haciendo, porque esto lo podría hacer otra persona que le guste más. Y pues sí, me frustró mucho esa etapa de mi vida. Yo quería cambiarme la brevedad posible. Alan, ¿algo más te tocó? A mí me tocó en una etapa donde, me tocó de supervisión. Yo la verdad en supervisión no me agrada tanto, porque me tocaba pues tomar las decisiones con la gente y todo este show así muy directamente. Entonces a mí me gustaba más estar con los números, estar en la parte de procesos, todo este show, ¿no? O sea, como que
viendo a dónde podemos guiar, pero pues no tenía yo la responsabilidad directa sobre la gente, porque eso me causaba mucho estrés. Entonces hubo ya después una oportunidad que ya me permitió cambiar a otro puesto que iba más acorde con eso y sentí el cambio abismal. Fíjate qué raro, yo soy al contrario. Yo creo que mi empleo soñado es ser project manager en algo. Pero eso es diferente a lo que te estamos platicando, amigo. No, sí, o sea, pero ahí es liderar al equipo, eso es a lo que me refiero. De que Alan dice que no quería tener como que gente a cargo, y acá pues tú eres el responsable de que el equipo esté chambeando y el responsable de ir a regañarlo si no está pasando, o ver por qué, o ver qué onda. Y como que es mi empleo soñado, además te pagan una pinche la nota. Te digo, pues al principio sí me causaba mucho estrés por eso, te digo, porque también no me ha tocado anteriormente trabajar con gente a mi cargo. Y pues me incomodaba mucho cuando era la hora de llamar la atención o de tener que regañarlos o tomar decisiones ya administrativas, y era así como que... Sí, ahí sí. Pues me pesaba mucho y la verdad me sentía muy incómodo en ese aspecto. Ya después empecé a trabajar un poquito más, de agarrar más callo y como que ya lo normalicé. Te digo, pues ya es parte de las habilidades que uno tiene que ir desarrollando, ¿no? Pues si va creciendo. Eventualmente manejar gente es algo que te va a tocar. Y te tocó estar en el proceso de: Doña Flor, pase al confesionario. Eres el rival más débil. Digo, pase recursos humanos. En una ocasión me tocó... Qué difícil se me hace. Sí, no, deja tú, o sea, que lleguen y, oye, pues es que esta persona vemos que ha tenido muchos reportes y que, pues, mal desempeño, entonces show. Pues es escuela, ¿o qué? No, y ya se cuenta que, pues bueno, por fallas administrativas, ¿no? O sea, que se equivocaban en su trabajo y hacían hacer retrabajos, cosas así. Y sí fue así como que oye, ¿cómo es con esta persona? O tomamos la decisión o la seguimos apoyando. Y yo así como que, pues mira, la persona pues era muy buena onda, era muy jaladora y todo el show, pero no daba el ancho para su trabajo. Entonces era así como que, hablando de actitud y de disposición y apoyo, está al 100, pero pues realmente no me sirve en donde está. Y la cambiaron y todo el rollo, ¿no? Y era... Pues ya no sé, realmente creo que al final ya ella terminó decidiendo mejor retirarse porque no le gustó el área donde la cambiaron, ¿no? Digo, pero para mí fue la decisión de ¿la quieres o no la quieres? Y yo así como que... Chin, me llevaba hasta lonchecito y todo, la señora así desde que, ay, tengo el panecito. Compensando unas cosas con otras. Sí, pero pues es en el momento donde pues tienes que centrarte y decir, no, pues es que es más importante que estarme yo incluso fallando en el trabajo, en los entregables, porque es una responsabilidad que tienes que cumplir a fin de cuentas, o tener una persona que esté aquí contenta conmigo. Para mí sería ideal que fueran las dos, ¿verdad? Pero pues no era el caso. Había mejorado mucho la señora, incluso yo hice muchos esfuerzos así para enseñarle, porque tenía que aprender la computadora y era algo mayor. Pero pues sí, o sea, era muy lento el progreso que llevaba conforme a los problemas que estaba provocando. Ajá. Entonces pues fue tomar una decisión. Pero más porque antes de estar a mi cargo, pues ya yo llegué como que nuevo a esa área, ¿no? Entonces ya supervisores anteriores ya tenían varios quejas de ella y todo. No te iba a decir, pero qué bonito y qué fácil es cuando el que vas a correr te cae mal y nunca hace bien su trabajo y dices, sí, lléveselo de volada. Ya duró mucho. Adelante. Fíjate que yo no me toco el corazón, por ejemplo en la escuela. Muchos de mis alumnos son bien compotas, o sea, son de los que, sí, profe, usted es el mejor profe, me cae súper bien, es mi profe favorito y todo. Y luego en el examen así de que, no, mijo, pues sacaste un 50. Sacaste un menos 30. Pues es lo que sacó. Oye, deja tú, me falta contarles la otra cara de la moneda. Para los 6 meses, 8 meses trabajando ya en la empresa, como yo era tipo como supervisor sustituto, se cuenta que me iban cambiando y tenía que aprender todas las áreas en corto. Pues hubo un momento en que me llamaron la barredora. Porque llegaba y pa. Pues sí, haz de cuenta que prácticamente era donde había una persona que pues, le estaba fallando mucho o así. Se iba de vacaciones del supervisor o algo y me ponían a mí y oye, ¿qué es lo otro? El César aquí. Vive, muere.
casi. Te digo, entonces fue un cambio bien radical, ¿no? De batallar un chorro para tomar una decisión de esas, a que ya después se volviera un entender, ¿no? Pues es que cuando algo no funciona en el engranaje que es el empleo, pues no funciona. Y realmente, o sea, si se supone que hay un contrato, hay pago de por medio por hacer un trabajo con las debidas actividades y resultados que va a entregar una persona, ¿no? Y si no está dándolas, si no está funcionando, e incluso es alguien que causa problemas en el área más de lo que pueda apoyar, pues es buscar alternativas, o entrenamos, o retroalimentamos, o ahí. Entonces siempre era yo de que llegaba, sabía así como de que, ok, hay tales problemas, está este otro rollo, ok, vamos a ver, ¿qué se puede hacer? Y empezaba así como que a acercarme, empezaba a ver qué se podía hacer, empezaba a buscar así maneras de solucionarlo. ¿Sabes qué? Ni por arriba ni por abajo, pues vais. Y sí, al cabo de un año ya era la barredora, ya cuando llegaba a un área no les gustaba la idea. Don Barredora soy, como dice Homero. A RH y a coordinación de operaciones les encantaba, porque pues se corregían las cosas así bien fácil y pues tenían reportes y todo el rollo donde se hizo toda la labor, ¿no? Pero pues a la gente se asustaba. Y yo sí, güey, que la gente, ¡ay, viene Alan! Don Barredora, corran. Sí, te digo, no me enorgullece decir que me tocó mover hacia mucha gente y no despedirte, digo, porque a fin de cuentas se buscó relocalizarlos a áreas donde estuvieran más afín con sus actividades, ¿verdad? Con sus habilidades. Pero pues sí, te digo, yo que soy alguien que, por ejemplo, me afecta mucho la cuestión de la aceptación de la gente o el rechazo y cosas así. Sí me podía mucho que la gente pues no me tenía ya confianza tanto, ¿no? Ya con el tiempo, cuando me tocaba trabajar, los que se quedaban, no sé, por el estilo, ya desarrollaba una muy buena relación. Incluso ya años después, mi papá le tocó trabajar en la misma máquina donde estuve yo. Y me daba mucho gusto que todavía muchos chicos con los que yo tenía que trabajar me mandaban saludar así muy seguido, o me platicaban allá a mi papá. Ah, qué chido. Digo, y entonces es pues, unas por otras. Si te convertiste en el policía del trabajo, unas personas los ven como héroes y otras personas con miedo. Pues sí. O me imagino que los ven como héroes son como, ¡ay, al fin quitó a esta pinche señora que me caía bien gorda y que no hacía nada! Saludos, amiga. Fuiste una heroína para toda tu empresa. Fuiste una heroína para toda la empresa. Pero sí que es difícil el trabajo de RH. Saludos a nuestra amiga ahí que trabaja en eso. Y es precisamente, tocaste dos puntos bien importantes ahí. En el mundo de Yubaba, que es la líder ahí donde va y pide chamba esta Chihiro. Básicamente ella dirige un spa para espíritus. Y pues bueno, dice, va ahí y los espíritus que trabajan ahí no lo ven como un castigo. O sea, en el principio como que Chihiro sí dice, es un castigo esto, ¿no? Pero los espíritus no lo ven como qué chido, o sea, es la única manera de seguir existiendo como tal. Y para Chihiro ya cuando lo entiende dice, oye, pues sí, o sea, le agarra como que un propósito a las cosas y dice, estoy aquí, el contrato me obliga a servir, pero me mantiene viva, me mantiene en este mundo espiritual sin que yo me vaya. Y eso es un reflejo directamente con la realidad, ¿no? Muchas veces en nuestra vida el trabajo es ese puente entre la confusión, no tengo dónde vivir, no tengo cómo pagar mis deudas y todo, y una estabilidad en la que dices, ok, ya tengo esa estabilidad, ya no tengo una dependencia, sino que ya tengo una identidad, que es como que el punto importante. Y aquí otro dato importante de esto, para ir cerrando este segundo punto, es el 87% de las personas, según la Universidad de Harvard, que hizo un estudio en 2023, hace poquito, dice que el 87% de las personas que se sienten útiles en su empleo reportan una mayor autoestima, una mayor claridad y saben quiénes son. Que a veces pasa, estamos en un empleo, pero no siento como que esté avanzando, siento que está avanzando muy lento, siento que no soy útil, siento que no sirvo en el empleo, o siento que no estoy en el lugar en donde debería y ya como que me bajan los ánimos. Y cuando ya me siento útil, cuando siento que estoy aportando, cuando siento que tengo esa libertad, cuando soy feliz en mi trabajo, o sea, me sube muchísimo la autoestima. Y aquí, Haku, que no me acordaba del personaje, le dice a Chihiro, oye, pues ve y pide chamba. No le está enseñando a ser servicial, no le está enseñando a tienes que doblegarte del sistema, tienes que ser un esclavo del sistema, no, sino que le está enseñando a existir en el mundo. Y en ese mundo, quien no trabaja, pues simplemente desaparece. Es la realidad. Y esta es una metáfora muy brutal que a veces tenemos a nuestro alcance o en el mundo real, porque a veces
cuando no haces algo que te conecte, que te ancle o eso, el mundo simplemente te borra. Y es lo que vemos muy seguido, por ejemplo, con los loquitos del centro. O sea, los vemos y, por ejemplo, a mí me ha tocado mucho últimamente uno que está literalmente destrampado. Se les atraviesan los carros, o sea, en la avenida principal que tú dices... Que aquí no. Que tú vienen carros a 60, 70 kilómetros y el vato le vale y se atraviesa y todo. Y estas personas, o sea, muchas veces tú dirías, si ves a alguien trajeado o algo, malamente, pero tú dirías, no señor, no lo haga, o vas y lo jalas o algo. Ves al loquito del centro y dices, 20 varos a que ahorita lo atropellen. Deshumanización. O sea, bien deshumanización, pero eso es lo que pasa realmente en la sociedad. O sea la sociedad que sea, muchas veces vemos a las personas con ese tipo de cosas, o que no están trabajando, que no las vemos como que útiles, malamente, pero las vemos como, son desechables, me olvido de él, ya no me interesa, Y eso es como que parte de la vida adulta, ¿no? Muchas veces el trabajo no es como que el sueño cumplido, a veces sí, y cuando llegamos a ese punto que chido. Pero a veces tenemos que pasar por una situación en la que este no es mi sueño, pero lo voy a usar como escalón. O al menos es como yo lo siento en la vida, ¿no? Y ella pues empieza desde lo más bajo, limpiando suelos, obedeciendo, muchas veces en la noche llorando, sin darse cuenta que se va ganando el respeto de los espíritus, se va ganando amistades, se va ganando la confianza de los espíritus. Al principio cuando llega es como, ¿cómo puede estar aquí una humana? No, saquen a esta humana, huele a humana. Nos va a echar a perder todo el trabajo y todo, no, pero tiene un contrato. ¿Cómo la pudieron contratar? Que no sé qué. Y ya después es como, ay, mi compa, la humana, qué chido, hace muy bien su chamba. Y aquí va la historia del tiempo, ¿no? Hace tiempo también, esta historia está relativamente cerca. Un joven perdió su empleo soñando. O sea, como soñando, simplemente, pues él tenía ideas más adelante, ¿no? Entonces él pierde su empleo y empieza desde cero. O sea, él como que dice, le voy a invertir a este negocio, le voy a invertir a este sueño, y lo perdió todo. Y empieza desde cero, limpiando pisos en una tienda. Cada noche cuando terminaba, alguien dejaba una nota que decía, gracias por limpiarlo todo. A los 3 meses descubrió que quien dejaba la nota era realmente el dueño del local, el dueño del negocio. Tiempo después, el dueño lo ascendió. Y no fuera por lástima, no fuera por compasión, sino porque la persona había demostrado que lo que hacía, lo hacía con dignidad, lo hacía con respeto y lo hacía con emoción. O sea, bueno, me toca limpiar X. Y dicen que más adelante pues terminó siendo ya el gerente de la tienda. O sea, empezando desde cero, muchas veces tenemos que pasar por eso y no nos damos cuenta. Y aquí es donde entramos a este tercer punto, que ya tenemos eso, pero hay una trampa. Una trampa maldita, una trampa que... Bueno, en el contrato que firma Chihira, le dan empleo, pero le roban una parte de su nombre. ¿Ahora se llama Shiji o qué? Ahora no me acuerdo cómo le ponen el nombre. Y ahí es donde empieza la pérdida de la identidad. O sea, como que sí te doy empleo, pero te voy a quitar estos kanjis de tu nombre y nomás te voy a dejar Y eso hace con todos los empleados. Y muchas veces... es una crítica a la sociedad. Es de ellos, no mía. Pero ellos lo ven como una crítica a la sociedad, los creadores de la película, el estudio Ghibli. Porque dicen, muchas veces es lo que pasa en la sociedad, ¿no? Yo empiezo en un empleo y a veces voy perdiendo esa identidad. ¿Por qué? Porque usa el mismo uniforme, porque... Te deshumanizas, te vuelves un número más, como dicen. Te vuelves un número más del negocio. O sea, que básicamente eso es lo que a veces critican mucho de las escuelas, de que dicen, ok, pones uniformes para identificarlos y seguridad y todo, pero también les estás quitando la personalidad de cada uno, porque tiene que ser el mismo uniforme y demás. Lo mismo pasa en la prisión, por ejemplo. Ya no puedes utilizar ropa normal en la prisión, sino que tienes que utilizar el mismo uniforme de reo. Y eso pasa muchas veces en la actualidad. ¿De qué pasa con Chihiro? Empieza a perder y olvidar cómo se llamaba. Creo que le llaman rehén, algo así, zen. O sea, le dejan nomás ese kanji y de su nombre pues nomás termina llamándose Zen. Entonces este cambio es una pérdida que ella tiene de identidad, se va desconectando, va perdiendo la ausencia y va dejando que Yubaba haga lo que quiera con ella, va dejando que la controle, porque pues ella olvida realmente su nombre y olvida su identidad.
Y es lo que dice la película, o lo que dicen los creadores en una declaración que hicieron, de que realmente como que así lo ven a veces en la sociedad, al menos en la sociedad de allá japonesa, que pues hacen el mismo trabajo toda la vida, que muchas personas se la viven en el trabajo, tienen que ir a los hoteles cápsula realmente para vivir, nunca llegan a su casa más que el fin de semana, cosas por el estilo. Entonces dice, la vida allá en Japón como que es muy deshumanizante en algunos aspectos y te vuelves un número más del sistema. Si haces bien tu trabajo, qué bueno, si no lo haces, pues te despido y se acabó. Y al despedirte pierdes honor y entonces va a ser más difícil conseguir trabajo. Si yo renuncio de mi trabajo me es más difícil porque estoy perdiendo el honor porque renuncié y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, sobre todo en esa sociedad pasa eso. Y es más o menos lo que explicaban cuando explicaban la película. En el 2022, la Universidad de Stanford hizo una investigación sobre la identidad laboral y encontró que 7 de cada 10 personas sienten que han perdido una parte de sí mismas cuando no se sienten a gusto o cuando sienten que no pueden encajar completamente en sus trabajos o cumplir con las expectativas sociales que los rodean, trabajo, las expectativas sociales como que se espera de ellos. Y esto se va reflejando sobre todo como el cómo nos presentamos en redes, el cómo hablamos en una entrevista de trabajo y demás. Y lo pongo en contexto. Ahorita en la mañana cuando iba al trabajo, pues ya saben, no tengo carro, me muevo en camión. Iba toda la gente, o sea, tú podías ver a toda la gente y toda la gente la veías feliz, toda la gente la veías con sueño o lo que sea. Pero una persona destacaba, o sea, como que si la veías y pudieras ver su obra, se veía gris, así una nube gris a su alrededor. Si nos pusiéramos en métodos esotéricos o demás. Pero destacaba porque todas las personas pues iban acá platicando, otras así como que se iban quedando dormidas, otras iban acá bien dormidas, pero como que al pendiente, o sea, como que durmiendo. No, todavía no llego. Aprovechando el tiempo, pero esa era la única persona que estaba parada con las manos así, no se movía, no hablaba, no decía nada, todo el fucking camino, la persona nomás estaba así, y era una chava como de prepa o algo así, o sea, como que traía el uniforme de la prepa, y se me quedé pensando, pues, ¿qué pasa en esa mente para estar tan cerrada socialmente? De no querer ni siquiera voltear a nadie, o sea, porque toda su mirada, todo el camino fue volteando al piso y se acabó. No me muevo, no hago nada, no hablo, no socializo. Y eso que he conocido personas introvertidas que luego hemos adoptado. Pero no pasa eso. Entonces, cuando llegamos a ese punto, y ahora sí. Quiero hacer un paréntesis. Cuando viví en Monterrey, pues también me movía en el transporte público. Porque sentía que si tenía un auto me iba a anclar más, ¿no? Que me iba a anclar más o me iba a atar más a quedarme ahí y que también me iba a estresar por el tráfico y allá está bien peligroso, ¿no? Acá es una jungla. Pero el punto es que cuando me subí al camión yo veía exactamente lo que dijiste al revés, al contrario. O sea, casi todos los que veías los veías con una aura así como gris, todos cansados, dormidos, tristes, sin hablar, nadie hablaba con nadie convivía. Y allá a lo lejos se veía un chícharo feliz que iba acá. Una sola persona, 2 personas, 3 personas en todo el camión o en todo el metro, así con ganas de vivir la vida, darle con todo. Y yo al vivir eso también hasta cierto punto pues sí, me llamó mucho la atención, me hizo reflexionar. Esto es lo que me gustaría a mí para mi vida, o sea... Se supone que esta es la metrópolis o Sí, la zona sumergida del norte del país. Se supone que son las ciudades grandes que producen el mayor PIB de México, como eso dicen ellos, no sé si sea cierto, a lo mejor sí. Pues al menos en empresas de tecnología es ahí o Ciudad de México. Pero espiritualmente, emocionalmente o como quieras decirle, amorosamente, no sé, humanamente, los veía muy vacíos, o sea... Hay que los regios me critiquen y todo esto y lo otro, pero sí, la neta los veía como con esa necesidad de cariño, esa necesidad de vivir la vida con pasión. Al menos lo que yo veía en el transporte público, ¿verdad? No sé si en los carros vayan felices porque le van mentando la madre al de enfrente o al de al lado. O van cantando con su música. O van con su música cantando, pero así se vivía en el metro y en el camión. Sí me ha pasado llegar a ver de repente esos momentos como que de estrés laboral, ¿no? De que la gente está en ese sentido, pero yo creo que Chihuahua somos un poco más relax en ese sentido. Como que aquí sí somos felices. No es broma, amigos regios. ¿Les ha pasado en algún momento que les roben su nombre? En alguna situación, o sea, no solo en el trabajo, sino me pasó X situación y sentí como que me robaron una parte de mí.
precisamente en mi trabajo en Monterrey, cuando yo estuve al inicio, según yo tenía una doble identidad de que por el día era ingeniero y por las noches era Batman. Claro, que por las noches era, según yo, un rockstar acá y todo el rollo, porque pues yo me había mudado para la música. Entonces en el trabajo yo no era yo mismo. Y pues sí, todos me dicen Paz normalmente entre amigos y cuates y todo el show. Y a mí se me hace bien raro cuando alguien me dice David, porque normalmente me dicen David en los trabajos, en las empresas, cuando me conoce a alguien que... Tu mamá, David, no me digas Paz. Hasta mi mamá a veces me dice Paz y... O sea, y se me hace muy raro que alguien me diga David, es muy, muy formal. Entonces en los trabajos, pues yo era David. Era el formal, era el esto, el otro, el que no hablaba de sus gustos musicales, que cumplía muy bien su trabajo, muy responsable y todo esto, pero hasta cierto punto, pues, no era yo. Y cuando entendí eso, llegó un punto como al año del trabajo, que dije, esto no va a funcionar si sigo así. Entonces me valió queso ese estigma que tenía y empecé a ser yo. Y fue cuando empecé a hacer verdaderas relaciones, verdaderas amistades ahí en el trabajo. Y todo empezó a fluir bien chido. Pero sí me pasó que sentí que una parte de mí me la habían... ¿A ti, Alan, alguna vez te pasó así como que sentiste que alguna situación externa a ti te robara parte del nombre? Fue también similar, así en el trabajo. Digo, una etapa donde pues yo veía así como todos estaban pasando muy chido y me pusieron en la parte más caliente de la empresa en ese momento. Hablando de caliente por la situación del área. Y yo no lleno más que enjuntado y junta tras estar trabajando tras junta, hasta total de que no tenía vida. Entonces sí fue un momento así de como que, oye, no puedo tener ni un día libre para mí, no puedo tener ni un rato para descansar a gusto sin despertarme y tener la sensación así de que tengo que ir a trabajar o tengo que estar con el pendiente de que si me van a marcar o algo. Digo, y en ese momento sentí que estaba mal. De hecho fue parte cuando tomé la decisión de ya renunciar. Porque sí, yo realmente ya no tenía una vida. Digo, me acuerdo mucho un muchacho que trabajó conmigo, Juan, o sea, Juan el brasileiro, que él me enseñó un video una vez que hablaba sobre viajar, sobre conocer el mundo, sobre conectarte y vivir tu vida, ¿no? Y me acuerdo que él me enseñó ese video una vez y fue como que mi ancla y fue donde empecé a decir así como que es que yo no quiero que mi vida sea esto. O sea, yo quiero ser alguien que conozca, que viaje, que viva. No quiero ser alguien que esté amarrado a un escritorio y con el miedo de que ahora me van a marcar y ver qué voy a tener que decir y todo este show. Me van a correr. Entonces, sí, era muy feo porque realmente no disfrutaba mi vida. Yo también me acuerdo de unos amigos que, pues ya valió esa amistad, pero era muy extraño porque era como de mis mejores amigas y uno de mis grandes amigos. Pero cuando ellos dos tuvieron una relación, llegó el punto en el que él no era él y ella no era ella. ¿Se habían cambiado de sexo? Sí, pues no, o sea, emocionalmente o en el humor se comportaban tan diferentes por su relación o no sé por qué. Y ya no y de alguna manera eran muy posesivos y celosos que ya no podía llegar con mi amiga porque mi amigo se ponía celoso así y oye, pues es mi amiga 5 años antes de conocerte a ti o antes de esto, o mi amigo ya no se comportaba igual, ya no hacía chistes, ya no andaba ahí en las fiestas, ya no reía, ya perdió su esencia. Entonces era muy extraño a tal grado que les decíamos, puedes venir solo, no te la traigas o no te lo traigas dependiendo con quién querías pasar el tiempo, ¿verdad? Porque pues los dos eran del mismo acople de la bolita de todos. Y era así como, hoy tengo ganas de que venga ella porque ella hacía estos chistes o ella se comporta. O hoy tengo ganas que venga él porque le gustaba esta música y esto. Y es más ñoño para las caricaturas que vemos. Y entonces ya empezamos así como, no te lo traigas o no te la traigas. Pero sí se me hacía muy triste como que también ciertas relaciones, que no solo pasa con las parejas, a veces hasta con los amigos, hacen que perdamos pues parte de nuestra esencia. Ahora te toca la historia. La historia. Esta es una historia real de una persona que se llama Kayla, la enfermera que olvidó su nombre durante la pandemia. Por si me censuran. Y luego, Las patitas. Bueno, Kayla era enfermera en Nueva York
en el 2020 trabajaba turnos de 16 horas todos los días. New York, New York. La ciudad que parece felicidad, pero es muy carísima. Bueno, dormía poco, comía mal, lloraba a escondidas en los pasillos del hospital. Un día, mientras llenaba una hoja de registro, se dio cuenta de algo aterrador. Había firmado con el nombre de una paciente, no con el suyo. Tan, tan, tan. Y ahí ponemos a la dramática. ¿Cómo se llamaba? Ardilla dramática. No fue un error de cansancio, fue un símbolo. Kayla ya no sabía quién era. Solo sabía que tenía que seguir. Veamos más para abajo la historia. Ahí termina la historia. Kayla, te mandamos un abrazo si es que sigues en este hospital de Nueva York. Pero pues suele pasar cuando andas mucho tiempo metido en el trabajo y no te das tiempo para descansar. ¿Qué opinan de esta historia, chicos? Digo, sí entiendo ese punto. Entiendo el punto de o sea... Recuerdo una historia tuya que parece paranormal. Justamente, te digo, a mí, por ejemplo, en aquella ocasión, en ese mismo trabajo, pues ya estaba en mi casa y me encontré a mí hablando solo, según yo teniendo toda una conversación, y me di cuenta que ya estaba hasta volviéndome loco, porque solamente estaba buscando a alguien con quien poder platicar y desahogarme a gusto, pero no tenía quién. Entonces empecé a como que hasta desvariar. Era tu ángel de la guarda. Ay. A lo mejor algo así. A lo mejor sí había fantasmas. A lo mejor sí había fantasmas. ¿Qué eran, depas o una casa? Era una casa dúplex, pero un depa, la parte de abajo. Y ahí comienza la historia de terror de Saltillo. Ahí sí era ya, ¿no? ¿Dónde era? Sí. Enterraban en esas casas porque... Pues era un cementerio oro. indio. Era un cementerio. Aquí hay muchos cada escuela. El gobierno dice, ¿dónde había un cementerio indio? Aquí vamos a construir esto. Primaria. Un hospital. No, en los hospitales sí hay mucho sentido de las paranormales por toda la gente que se va, ¿no? Pero sí. Todas las negligencias médicas que solo pasan en otros países, ¿verdad? Porque aquí en México... Aquí no, aquí tenemos un mejor servicio que Aquí si necesitas una operación urgente no te van a programar dentro de un año. Pero hablando de espíritus, punto 4, los espíritus también son humanos. Chihiro le tiene mucho miedo a un espíritu que se topa a sin nombre. ¿Cuál es el que va así como en el ¿qué es? Que ¿Metro o qué? En el La metro. máscara. Que nomás tiene una máscara y que para comer en realidad la máscara era una máscara y tiene la boca acá abajo bien grandota. Pero ella le tiene miedo a ese monstruo, pero cuando lo empieza va porque él la sigue a todos lados. Pero cuando lo empieza a tratar y todo, se da cuenta que no es un malvado. O sea que realmente es bien buena onda ese monstruo, ese espíritu. Y realmente los espíritus no son enemigos, son espejos. A veces veo en las personas a un enemigo, pero realmente es porque me estoy reflejando a mí mismo. O sea, a veces vemos a una persona y es como, híjole, me cae bien gordo, no sé por qué. Y luego te pones a verlo, es igualito que yo. Estamos igual de gordos. Y ahí nos dice, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud que estima que más de 280 millones de personas viven con depresión. Joder, es un chorro. Y aislamiento social, que es una de las principales causas del deterioro emocional moderno. Este vacío interior o esta necesidad de llenar el silencio con algo es exactamente lo que simboliza Sin Cara cuando devora y consume sin parar. Porque el vato se la mantiene tragando todo lo que encuentra. Y está vacío. Y está vacío. Es un hollow, básicamente. Uh-huh. Y básicamente cuando aparece nadie lo nota. O sea, pasa Chihiro por un puente y se lo topa y ya. O sea, como que es invisible, es silencioso, es tímido. Pero cuando empieza a dar oro, todos lo miran porque de repente él saca oro y te lo avienta y ya. Entonces todos lo miran y deja de ser el ignorado, vuelve a ser el centro de atención y ese poder lo corrompe. No es un monstruo, sino que es un reflejo de lo que está pasando a veces en la sociedad, de lo que depende de lo que pasa. Muchos youtubers, por ejemplo, les pasa eso, de que al principio como que soy bien ignorado, ¿no? Tengo una vista, 2 vistas en mi canal y demás. De repente hago algo y me vuelvo súper viral. Y era la persona más amable, era la persona más acoplada, era la persona más chida y me vuelvo el más mamón del mundo, me vuelvo el más creído, me vuelvo... El más migajero, el más... Y aquí pasa lo mismo, ¿no? Con Sin Nombre.
él hace que muchos de los personajes principales como que también empiecen a vivir confundidos, empiecen a olvidar su nombre, empiecen como que a todo esto. Hasta que ya después se vuelve bien buena onda el sin nombre, pero a veces pasa eso. Y aquí le doy una historia a Alan. Ok. Chris, el hombre sin hogar de Seattle. United States of Durante America. años, Chris vivió en las calles del centro de Seattle. Dormía bajo un puente y la gente lo evitaba. Una joven estudiante de psicología comenzó a hablarle todos los días cuando pasaba rumbo a la universidad. Al principio, él no respondía. Después de un mes, empezó a saludarla. 3 meses después, ella descubrió que Chris habría sido veterano de guerra, con estrés postraumático y sin apoyo familiar. Con ayuda de un grupo comunitario, lo ayudaron a entrar a un programa de vivienda. Años después, Chris trabajaba como voluntario en ese mismo programa, ayudando a otros a salir de la calle. La gente no necesita caridad, dice él. Necesita que alguien crea que sigue siendo una persona. Muy cierto. Muy cierto, muy cierto. Muy fuerte. Y pues, ¿cómo conectarlo? ¿Cómo conectarlo con la historia de lo que estamos hablando? Ajá. Pues así como sin cara, pues Chris también era tratado como un monstruo invisible. Pues estaba en el puente, nadie lo veía, hasta que alguien lo vio. Bastó una mirada de empatía para que recordara su humanidad. Y pues, por ejemplo, como nos dice aquí, a veces el espíritu que da más miedo nos da... ¿Cómo? No necesita ser vencido, sino escuchado. Uh-huh. Oye, pero esto es mucho por las historias que nos cuentan, ¿no? O sea, siempre se nos ha dicho, no, debajo del puente vive el monstruo de quién sabe qué y te va a jalar y entonces El como... viejo del costal. Como que cuando uno es niño y ve a los que viven debajo de los puentes, este tipo de personas, pues los ve con miedo como si fueran monstruos, como si te fueran a asaltar y dices, no, no, no. Entonces, Pues está como en Mi Pobre Angelito, el homeless que andaba por ahí, que le daba miedo. El de la pala. Así, y que al final le termina ayudando. es el paro. Pero sí está bien loco, ¿no? De cómo somos como sociedad, de que la psicóloga me llama mucho el caso. Me imagino que era buenos días todos los días y al inicio pues no le responden. Pero ya después buenos días señorita, o no sé qué le diría también. Pero también nos pasa así como personas, o sea, estás en el trabajo, no conoces a nadie. Y si tú eres el que, dirían por ahí, el que viene de pueblo. Porque en los pueblos ya ven cómo son todos, ¿no? Que todos buenos días y esto y lo otro y todos son bien amables. Y luego se sabe quién no viene del pueblo, ¿no? Quién es el de fuera porque no saluda y los ve a todos raros y esto y lo otro. Y ya con el paso del tiempo tú te vuelves igual y empiezas a saludar. ¿De quién eres? ¿De quién eres? Como que es una parte bonita de la humanidad, es la reciprocidad, que respondemos al cariño de otras personas. Con el paso del tiempo, no es instantáneo. De hecho, creo que Manny tiene muchas historias de estas cuando se iba de aventuras a los pueblos y todo este tipo de cosas. Es bien divertido cuando me llegué a ir así a pueblitos de misiones, de cosas, de simplemente conocer y demás. Sí es cierto, o sea, como que al principio llegas y dices, no conozco a nadie, no sé qué. Pero la gente es tan hermosa en esos lugares que... Oiga, señora, estoy perdido. Ay, no se preocupe, ¿a dónde quiere llegar? No, pues una tienda por aquí. Sí, mire, váyase por aquí. Ahí le dice a mi comadre la tienda. Pasa el puente colgante. Pasa el puente colgante, la montaña de fuego, las catacumbas infernales y llega a la tienda. La ciudad de los Horas. Va a haber una parca con una balsa y lo va a llevar si le da 2 monedas. Pero son muy bonitas las gentes. México así. lindo y querido. Pueblo mágico. De hecho, estaba viendo ahora videos de allá de Poza Rica. De que pues hubo la inundación, ¿no? Todos sabemos que hubo la inundación y todo eso allá en México. Un abrazo a nuestros hermanos. Les mandaría ayuda, pero ando más jodido que la fregada. Pero pues sí, un abrazo y cualquier cosa, pues esperemos que se mueva más el corazón de las personas, ¿no? Pero me llama mucho la atención de eso, de que por ejemplo, pues lo querían politizar los mismos políticos locales de ahí, como siempre. La ayuda viene de mi partido. Y la ayuda viene de mi partido, pero cuando viene ayuda de fuera, estaba viendo un video en donde está el mismo ejército con órdenes de la gobernadora del lugar y no está dejando pasar ayuda humanitaria.
con el pretexto de que no, es que es peligroso que pasen vehículos y no podemos dejarlos pasar porque vamos a arriesgar a más gente y todo. Y anda un chavo como que moviendo al pueblo y sí les dice, mira, si no dejas pasar la ayuda humanitaria, yo muevo a toda la colonia para que vengan a madrearlos. Y que me dejen pasar a la ayuda humanitaria. Nos están enviando ayuda a la gente que necesita, a la gente donde sufrió más el desastre. Y al final la gente se ayuda tanto, o sea, la gente llega y empieza a hacer bola que al final ya no les queda otra y dejan pasar las camionetas. Entonces es muy bonito en ese sentido, y eso es lo que nos va enseñando la película, como para ir cerrando el episodio. De que primero pues es como que ese viaje, ¿no? De convertirte de niño a un adulto. Y muchas veces pasa eso, como que tengo el miedo a lo desconocido, a lo que viene, a no sé qué pasa, consigo mi primer trabajo y a veces me puedo sentir en ese trabajo como que presionado porque fue el primero que conseguí, no era lo que quería, pero era lo que necesito y ese tipo de cosas. Y voy perdiendo mi identidad, y al perder mi identidad pues me voy volviendo una persona depresiva, una persona sin nombre, una persona que o simplemente estoy en un puesto súper alto. Logré lo contrario, no estoy en un puesto súper alto y empiezo a ver por debajo del hombro a las personas que están en esa situación, que no tienen hogar, que están sufriendo, que están pasando por necesidades, que están pasando por este tipo de situaciones que a veces la naturaleza suceden o demás. Y eso es lo que nos enseña un poco hasta aquí la película, ¿no? Como que no se las spoileo, está muy bonita, vayan y bailan, o sea, no les cuento mucho de la película. Me piratona, pero está bonita. Está medio piratona, pero está muy bonita. Nada más les estoy dando como que el contexto. Son para niños japoneses porque los de aquí se asustan, Sí, de hecho. Pero bueno, como que el viaje espiritual de Chihiro empieza en ese momento, como que ya pasa todo esto de la película y empieza a recordar su nombre. Y ahí es donde empieza a cambiar todo, ¿no? O sea, como que pasa por todo este proceso de crecimiento espiritual, de crecimiento moral y demás. Y llega el punto, ahora sí, en el que el nombre como tal, que representa su identidad, pues me lo robó Yubaba. Y soy una trabajadora más, parte del sistema, sin voz, sin historia, ni nada. Como que estoy en ese punto. Pero recuerdo mi nombre. Y al recordar mi nombre, recuerdo mi propósito. Y nos termina la película como con ese sentido de recordar tu nombre es volver a casa. Entonces cuando ella recuerda el nombre es cuando puede ya empezar a hacer todo lo final de la película. Cuando ya recupera a sus padres, cuando ya puede como que hacer todas las cosas. Y al final salir de ahí ya sin voltear atrás, o sea, sin voltear a un pasado oscuro, a un pasado que a veces es difícil o todo, y ya como que puede lograr cruzar ese puente, metafóricamente hablando, de estoy en un punto bajo de mi vida, pero paso al siguiente nivel y ya me supero, o sea, como que ya tengo todo este crecimiento espiritual. Y aquí va la última historia, una historia real de Arianna Huffington y su colapso emocional, ¿no? Esto fue en 2007 en Estados Unidos. Arianna Huffington fue la fundadora de The Huffington Post, que era en ese momento como que la imagen del éxito. Sin embargo, dormía 4 horas, trabajaba sin parar, hasta que un día simplemente se desmayó y por agotamiento y se golpeó en la cabeza en su escritorio. Entonces algo medio feo. Al despertar en el hospital comprendió que había construido un imperio enorme del correo en ese momento, en donde vivía, pero había perdido su equilibrio y el equilibrio de su salud como tal. Esta experiencia la llevó a fundar Tribe Global, que es una empresa dedicada precisamente al bienestar y a la salud mental. Y en palabras de ella dice, me di cuenta de que había alcanzado el éxito a costa de mí misma. Había olvidado quién era más allá de mi trabajo. Ella, así como Chihiro, se da cuenta de que había perdido su nombre dentro del sistema. Vivía nada más para trabajar y no hacía que el trabajo viviera o la hiciera vivir, no sé. Ya no supe cómo hacer la metáfora. ¿Es para trabajar o trabajas para vivir? Ajá. Y su historia, pues básicamente es la versión moderna de esto, ¿no? Es la versión moderna del Ejisto de Yubaba. Cuando trabajas tanto que olvidas tu propio valor, recordar quién eres o lo que haces o lo que te llevó a ese primer punto es tu verdadera salida de ese túnel. Y con eso vamos cerrando como que el episodio. ¿Qué opinan al respecto de este último punto? O sea, el recordar tu nombre es volver a vivir. ¿Les ha pasado en algún momento que llegaron a este punto de burnout? Les dejo el episodio por acá.
o algo así. Mira, pues creo que a mí justamente fue como la parte que les platicaba ahorita del video, ¿no? Del video que me compartió este muchacho. De hecho, creo que todavía lo tengo por ahí guardado. Que el video invitaba, o sea, a conectar con tu vida, a conectar con el mundo. Y en un principio fue nada más así como qué bonito mensaje, ¿no? De hecho, me acuerdo que la primera vez que me lo mandó él, porque él me veía que pues, me la pasaba así como que bien apachurrado y todo. Y me decía, no te quedes aquí. Yo así como que, no, sí, pero pues es que estoy creciendo, el desarrollo profesional y la madre, ¿no? Es currículum. Sí, y te digo, pues fue estar así como que conectando con toda esa parte. Y de repente un día, te digo, solamente, pues fue así como que la gota que derramó el vaso. Cuando me negaron las vacaciones, me acuerdo mucho, que dije yo, no mames, o sea... Ni siquiera haciendo lo que se supone que debo hacer, tengo derecho para descansar. O sea, ¿cómo está ese pedo, no? Y llegué a la casa, me solté llorando así, cañón. Y me fui, No, y fue justamente ahí donde ya terminé. O sea, sí me fui al fin de cuentas, pero tuve que pagar vuelos adicionales, tuve que hacer... Me perdí un día del evento al que iba y todo ese show, iba a una convención nacional. Y fue, o sea, ya habiéndome ido, fue ok, esto me ayudó para recordar qué era, o sea, incluso pues ahí me tuve que desquitar la malagueña. Pero en esa convención, te digo, hubo fiesta, hubo baile, hubo mucho, conocí gente muy chida de la comunidad leonesa, fue una experiencia muy, muy, muy viva, muy, muy, muy linda, también debo decirlo. Y por un lado, debo decir que me descontrolé, porque ahí fue cuando, la neta, tomé llenos traguillos y todo y se me fue la señal bien gacho. Pero ya regresando hacia trabajo, después de reconectar con todo este show, ¿no? Porque fui a un lugar que no fue cuando conocí Mérida, de hecho. Hermosa la ciudad, por cierto. Me tocó conocer Celestún, donde están los flamingos y todo este rollo. Te digo, conocer gente nueva y todo este punto donde pues hablaban mucho así de los árboles genealógicos, de la familia, de quién era cada quien, ¿no? Lo importante. Y para mí fue no mames, ve todo esto bonito que estoy haciendo en una semana. Fuera de aquí, ¿qué? ¿Voy a volver solamente a estar en mi cubículo otra vez encerrado toda la semana? Y fue también, pues en aquel entonces, pues como ya les he platicado a quienes nos siguen, fue digamos que perdí la relación que tenía en ese entonces, decidí salirme del trabajo, traía problemas de salud y en el momento en el que me voy y me tomo un periodo sabático, digamos, me di cuenta de que estaba siendo muy triste y realmente me permitió reconectarme y decir, ok, a lo mejor ya no estoy seguro de a dónde quiero ir, pero ya estoy seguro de dónde no quiero estar. Y ahí fue, creo, donde encontré mi nombre de no. Nacho. ¿Tú pasas? Yo, con todas las historias que han contado, me acordé mucho de algo que me inspiró mucho, que es la historia de Robin Sharma, que él platica que pasó una situación muy similar a la que dijiste él pues se metió a estudiar leyes y todo ese tipo de cosas y pues le fue muy bien económicamente, pero pues sintió ese vacío, decía que tenía todo pero no tenía nada y tuvo que irse a un viaje, renunció a ese trabajo y se fue a lo que él siempre había querido, que es ser escritor. Y se puso a estudiar muchas cosas de liderazgo, desarrollo personal y más que nada vivir la vida. Y pues le fue muy bien como escritor, es muy reconocido ahí en Estados Unidos. De hecho es el que escribió El monje que vendió su Ferrari, que él relata mucho de su vida y se me hace muy interesante cómo este tipo de historias nos pueden pasar a nosotros o nos pasan. Y cuando damos ese salto, pues obviamente es como el viaje de Chihiro, que hay mucho miedo porque vas a hacer algo nuevo, algo diferente, pero sin embargo
va disminuyendo, como platicamos, conforme vas avanzando en la aventura, conforme vas adquiriendo estas habilidades que la vida te va forzando a que vayas dándole. Pero al final pasan cosas bien chidas porque todo ese crecimiento, todas esas experiencias te las quedas aquí adentro, que eso es algo que me decía mucho mi papá, en paz descanse. Decía, al final no nos vamos a llevar nada de este mundo, no importa todas las riquezas que consigamos, propiedades, esto y lo otro, lo que nos llevamos son los viajes, las experiencias, las relaciones, todo ese cariño que viviste con todos. Entonces creo que sí es un viaje muy espiritual el viaje de Chihiro, que al final de cuentas nos lleva adentro, hacia nosotros mismos. Bueno, es lo que quería decir. Yo les termino nada más con mi momento como que canónico. Yo les había platicado que en algún tiempo de mi vida no la quería poner. Nada más quería poner la letra. En algún momento de mi vida estuve trabajando en una casa de pinturas. Le agradezco muchísimo la oportunidad a Brian Infante, un amor de jefe, una excelente persona, realmente excelente persona. Pero yo odiaba el trabajo, y no porque no me gustara hacerlo, no porque no me gustara, al principio sí lo disfrutaba, pero sino porque yo mentalmente decía, ¿qué hago aquí? O sea, no es algo que me apasione, está chido, me la pasaba bien con mi compañero de trabajo y demás, pero ¿qué hago aquí? O sea, yo aspiraba a algo más, a algo que me super llenara, algo que me super encantara o algo así. Y aunque ahí estaba padre, pues como cualquier trabajo, ¿no? Entras en la mañana, sales ya bien tarde, llegas a tu casa por todo el transporte y todo el recorrido y ya se te fue el día. Se te fue la semana y nomás tienes un día a la semana libre, cosas por el estilo. Entonces era como que no quiero esta vida para mí. Y ahí agradeciendo a muchas personas que empezaron a meter solicitudes por mí, o sea, como que pásame tus datos y meto solicitudes. Yo también que me animaron y metí unas cuantas. Y ya que me hablaron de este trabajo en donde estoy ahorita, que lo disfruto muchísimo, que me da bastante tiempo para grabar, para hacer otras actividades, para todo. No gano la millonada, pero amo mi trabajo. O sea, no podría estar ganando muchísimo más en un trabajo de 8 horas, 9 horas, cosas por... Eres Homero en el boliche. Ajá. Pero soy Homero en el bolillo, o sea, como que disfruto muchísimo mi trabajo. Y sí, o sea, le agradezco mucho a Brian por la oportunidad, pero como que sentía ese vacío de necesito algo más. O sea, necesito recuperar mi nombre hasta cierto punto. Y más que en ese momento estaba pasando por una depresión, ya la parte final de esa depresión. Y era como que el momento culmen de la depresión, o sea, el momento más bajo de ese entonces. Entonces era como que necesito algo que me reconecte y que me haga salir también de este hoyo en el que me encuentro mentalmente. Y ahí fue cuando pues me llegó este trabajo nuevo, me hablaron, me contrataron y todo, y sin pensarla mucho dije, ok, o sea, con el miedo de no sé qué va a pasar, con el miedo de que nada más tengo 2 semanas para preparar clases, porque literalmente me hablaron así de, empezamos clases en 2 semanas. Y luego fue, ay, güey. Una semana en lo que conseguía, le dije, no sabes qué, pues una semana te doy, o 15 días, no me acuerdo, para dejarte la chamba y no dejarte que colgado, pero ya me voy porque ya conseguí chamba. Y me quedó una semana nada más para preparar todo lo que tenía que preparar de las primeras semanas y demás. Y de ahí, o sea, en adelante como que me sentí súper pleno, súper feliz, súper guau en ese aspecto de mi vida, y hasta la fecha. De repente sí me da como que el bajón por situaciones que pasan a mi alrededor y todo, o por culeros que van y me critican en el... más bien por a veces por situaciones de la vida, ¿no? Que pasan a mi alrededor. Y me acuerdo precisamente de ese momento, como que me hizo sentir ese boom, y es como que me recupera poquito. Tardo un día, 2 días, 3 días tal vez en ese estado bajo, pero al menos ya no me dejo quedar ahí. Y ya como que así en el mismo viaje de Chihiro, pues aprendo a cruzar el puente, aprendo a ir más allá, aprendo a salir de eso. Y aprendo a que las cosas pues no son a veces lo que parecen. Y aquí termino con esto, con esta última reflexión. Chihiro, cuando finalmente regresa al mundo espiritual, no es que regrese regresa del túnel, ¿no? Al mismo túnel por el que había entrado en un momento. Y el mundo parece exactamente igual. Pero ella ya no es igual, ya no es la misma niña que entró a ese mundo. Y a veces eso es lo que va pasando, el viaje
no cambia lo que ves a tu alrededor, no va a cambiar las personas, no va a cambiar las actitudes, no va a cambiar las cosas, sino que va a cambiar la visión de cómo tú te ves a ti mismo y lo capaz que tú eres para ver el mundo exterior, o lo capaz que tú eres para poder hacer todas las cosas. Y si algo nos deja esa historia, es que recordar tu nombre es realmente recordar quién eres, y es el acto más poderoso que puede haber de libertad. A mí que me gusta mucho hablar de eso, que me mama hablar de libertad, ¿no? Entonces es el acto más poderoso que tienes de libertad. Por eso, mientras otros buscan escapar del mundo, cuando tú logras entender esto, vas a poder lograr entender que no significa escapar del mundo, sino volver a ser tú. Y con esta reflexión los dejo, amigos. ¿Algo que quieran decir? ¿Algo más? Nos queremos mucho, gracias a los que nos siguen viendo. Es una gran motivación, chicos, saber de ustedes, que nos compartan sus mensajes. Y pues, los esperamos aquí en nuestros siguientes episodios. No les voy a mentir, cierro con esto. Ha sido desmotivante de repente desde que perdimos el canal. O sea, yo sí le perdí un poco de amor a las cosas y demás, pero lo seguimos haciendo porque a fin de cuentas aquí encontramos un propósito, encontramos algo. Y aunque nos vean 5 chicheros en YouTube, en todas las demás siguen igual, ¿no? En todas las demás redes está súper bien el tráfico y todo, y los amamos muchísimo de que van y nos escuchan en todas las demás redes de audio. En YouTube, le perdimos. Y les confieso, uno de mis más grandes sueños es al menos llegar a una de 2 metas en YouTube. O monetizar el canal, que ya estábamos muy cerquitas de lograrlo. O tener una placa de plata, con eso me conformo. O sea, tener la placa de plata de algún canal. Ese es como que mi mayor sueño en cuanto a cosas. Por eso me desmotivó mucho en su momento de, híjole, ya volvemos a empezar con el canal. Y cuando ya estábamos cerca del primer objetivo. Y sí le perdí mucho gusto y cosas, pero fíjense que cada vez que estamos aquí, o sea, como que recupero esa chispa. Y aunque tenga otras cosas a mi alrededor, es como gracias a todos ustedes porque nos siguen motivando y nos siguen ayudando para seguir creciendo esto. Y ya llegamos a 100. 101. Ya teníamos como 800, 900, ya no me acuerdo, pero bueno, ya llegamos a 100 de nuevo. Ahora los empieza. Y bueno, gente bonita, ahora sí. Nos vemos. Hasta la próxima pregunta. A veces una sola pregunta puede cambiar una vida. Si esta te hizo pensar, no te la guardes. Compártela con quien creas que la necesite. Si disfrutaste estar aquí, te invito a suscribirte y dejarnos tu calificación. En este nuevo comienzo, cada persona que se une hace la diferencia. Gracias por ser parte de esta gran familia de preguntones. Nos vemos en la próxima gran pregunta. Nada te llevarás cuando te marches. Sí, precisamente. Cuando se acerque el día de tu final. Vive feliz ahora mientras puedas. Tal vez mañana no tengas tiempo. Allá vamos.